Cuanto más intentas agradar, más desapareces. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo a menudo que la mente se convierte en una prisión silenciosa? No con barras visibles, sino con pensamientos repetitivos sobre la aprobación externa, miedo a cometer errores y la necesidad constante de control. Poco a poco, tu identidad se moldea más por lo que otros esperan que por tu propia esencia, y esto borra la sensación de libertad interior que ni siquiera sabías que estabas perdiendo. Lo curioso es que cuanto más intentamos aferrarnos a todo, personas, resultados, expectativas, más parece que la vida se nos escapa de las manos. La ilusión de control da una falsa sensación de seguridad, pero debajo de eso hay un vacío discreto, una desconexión entre quién eres realmente y la narrativa personal que has estado construyendo para agradar. Y cuando el miedo a decepcionar a los demás habla más alto, la autenticidad queda a un lado sin que te des cuenta. Pero hay un punto de inflexión que casi nadie te dice: el desapego no es rendirse, es la conciencia. Es entonces cuando empiezas a entender que tu esencia no depende de la aprobación externa y que la transformación comienza precisamente cuando dejas de luchar contra todo y empiezas a observar tu propia vida con más honestidad. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque lo que parecía una pérdida puede ser en realidad el primer paso hacia la verdadera libertad interior. No te das cuenta, pero a menudo tu libertad interior se va intercambiando poco a poco. Cada elección basada en la aprobación externa construye una especie de prisión invisible. Y cuando lo ves, tu identidad ya está más adaptada a los demás que a tu esencia. El miedo al juicio moldea tu narrativa personal sin pedir permiso. Empiezas a actuar menos por autenticidad y más por necesidad de aceptación. Y lo peor es que parece normal. Hasta que sientes el vacío dentro. Es curioso cómo creemos que tenemos el control, cuando en realidad solo estamos reaccionando. La ilusión de control sobre la propia vida se convierte en un guión escrito por expectativas externas. Y así, sin darse cuenta, nunca ocurre el desapego de la propia esencia, solo el apego a lo que se espera de ti. Cuando vives para complacer, la vida se vuelve extremadamente pesada. No es un peso físico, sino un desgaste constante de tu esencia. Cada si que das por miedo se convierte en un pequeño abandono de ti mismo. La aprobación externa empieza a funcionar como una moneda invisible. Cambias autenticidad por aceptación, sin siquiera darte cuenta del valor de ese intercambio. Y poco a poco, el miedo a desagradar se vuelve más fuerte que el deseo de ser verdadero. Es en este punto cuando la identidad comienza a fragmentarse. Ya no sabes si vives por un propósito o por la expectativa de los demás. Y cuanto más intentas mantener todo en armonía, más te alejas de tu propia libertad interior. Hay un momento en el que crees que si controlas todo, nada saldrá mal. Planes, gente, resultados. Todo empieza a ser gestionado rígidamente por la mente. Pero lo que parece seguridad es en realidad una detención disfrazada de orden. El control excesivo casi siempre nace del miedo. Miedo a lo impredecible, miedo a perder, miedo a no ser suficiente sin aprobación externa. Así que intentas moldear el mundo para que se ajuste a tu necesidad de previsibilidad. Pero la vida no negocia con control absoluto. Cuanto más intentas aferrarte, más se te escapa la autenticidad. Y cuando se da cuenta, ya no vive la experiencia, simplemente gestiona expectativas dentro de una narrativa personal demasiado rígida para respirar. Llega un momento en el que miras a tu alrededor y piensas: debería estar contento. Logros, estatus, reconocimiento. Todo parece estar en su sitio. Pero por dentro, algo permanece silenciosamente desconectado de su esencia. Este vacío no es falta de cosas, es una falta de libertad interior. Es el resultado de una vida guiada más por la aprobación externa que por la autenticidad. Y cuando la identidad no está alineada con la verdad misma, ni siquiera el éxito puede llenarla. Lo más curioso es que esto no se manifiesta como un colapso, sino como una molestia constante. Sigues funcionando, pero sin ese brillo de propósito real. Y poco a poco, empieza a sospechar que quizás la ilusión de control nunca trajo la felicidad prometida. En algún momento, empiezas a medir tu valor por la reacción de los demás. Un cumplido te eleva, una crítica te derrumba, como si tu identidad estuviera en manos externas. Así, la aprobación externa se convierte en un termómetro emocional al que consultas todo el tiempo. El problema es que esto distorsiona completamente su esencia.
Dejas de actuar por autenticidad y empiezas a actuar para ser aceptado, querido, reconocido. Y cuando crece el miedo a la desaprobación, tu libertad interior se negocia sin que te des cuenta. Es casi como vivir dentro de un espejo roto. Cada persona refleja una versión diferente de ti, y tú intentas complacer a todos a la vez. Y en medio de todo esto, su propia narrativa personal se está alejando cada vez más de su verdad. Hay un punto en el que empiezas a darte cuenta de que aferrarse a todo es más cansado que perder. Aquí es donde el desapego deja de parecer frialdad y se convierte en una forma de lucidez. Entiendes que la libertad interior nace cuando la necesidad de control empieza a perder fuerza. El desapego no es abandonar la vida, sino dejar de luchar contra ella todo el tiempo. Es reducir el peso de la aprobación externa y empezar a escuchar más la propia esencia. Y, poco a poco, la autenticidad tiene espacio para respirar dentro de su identidad. Filósofos y pensadores ya lo han señalado de diferentes maneras, desde Marco Aurelio hasta Alan Watts. La idea central es sencilla: cuanto más te aferras, más sufres; cuanto más observas, más entiendes. Y en este movimiento, su narrativa personal comienza a reorganizarse de forma más ligera y consciente. Hay un miedo silencioso que casi nadie admite: el de no saber quién eres sin las máscaras. Cuando empiezas a alejarte de la aprobación externa, surge un estrao vacío de referencia. Y esto da miedo, porque parece que la identidad construida puede simplemente desmoronarse. Este miedo no es falta de fuerza, es un exceso de apego al personaje que has creado. Te has acostumbrado tanto a complacer, controlar y adaptarte que la autenticidad te resulta desconocida. Y así, la ilusión de control se mezcla con la inseguridad de no tener otro lugar donde estar. Pero es precisamente en este momento cuando la conciencia comienza a despertar verdaderamente. Cuando cuestionas tu propia narrativa personal, abres espacio para que surja una identidad más verdadera. Y aunque al principio parezca inestable, es entonces cuando la libertad interior empieza a hacerse real. Cuanto más intentas controlar cada detalle de la vida, más lejos te alejas de la espontaneidad. La autenticidad no nace en entornos rígidamente planificados por la mente. Aparece en los espacios donde permites que la vida simplemente suceda. La paradoja es simple e incómoda: el control promete seguridad, pero roba presencia. Llegas a vivir más dentro de la aprobación externa imaginada que de la experiencia en sí. Y en este proceso, la esencia queda sofocada por capas de autocensura. Cuando relajas un poco la necesidad de control, ocurre algo curioso. La libertad interior empieza a emerger en los pequeños vacíos de la vida cotidiana. Y es en este estado más flexible donde la identidad deja de ser un personaje y empieza a vivirse de una manera más auténtica. Mucha gente pasa años persiguiendo un tipo de éxito que ni siquiera sabe si realmente quiere. Son metas heredadas, patrones sociales y comparaciones constantes con la vida de los demás. Y en medio de ella, la esencia está en el fondo, casi olvidada. El problema es que la aprobación externa suele definir lo que significa ganar en la vida. Más dinero, más estatus, más reconocimiento. Pero no siempre con más autenticidad. Y cuando te das cuenta, la identidad está ocupada por objetivos que no nacieron de tu narrativa personal. El verdadero conflicto llega cuando logras lo que se esperaba, pero no te sientes realizado. Es como si la ilusión de control te hubiera guiado hacia un destino que no te pertenece. Y en este punto, la pregunta sobre el propósito empieza a volverse inevitable. Ser auténtico suena sencillo en teoría, pero en la práctica requiere mucho valor. Porque, cuando empiezas a dejar ir la aprobación externa, no todo el mundo se siente cómodo con ella. Y de repente, te das cuenta de que complacer ya no es una prioridad para proteger tu propia esencia. El miedo aparece precisamente ahí: ¿y si pierdo personas, oportunidades o validación? Pero la verdadera pregunta puede ser otra: ¿que me estoy perdiendo por no ser yo mismo? Y esta inversión cambia por completo la forma en que ves tu identidad. El valor de ser auténtico no elimina el miedo, solo impide que decida por ti. Empiezas a aceptar que la libertad interior puede costarte algunas conexiones basadas en máscaras. Y, paradójicamente, es en este movimiento donde la vida empieza a parecer más ligera y verdadera. La forma en que interpretas tu vida puede liberarte o frenarte sin que te des cuenta. La narrativa personal que repites cada día acaba moldeando tu identidad. Y a menudo, se construye más por el miedo que por su verdadera esencia.
Cuando la aprobación externa domina esta narrativa, empiezas a verte a ti mismo a través de los ojos de los demás. Altera su percepción del valor, limita sus elecciones y debilita la libertad interior. Y, poco a poco, olvidas que también puedes reescribir esta historia. Lo más poderoso es darse cuenta de que no solo eres un personaje, sino también el autor de esta construcción. Al cambiar la forma en que interpretas tus errores, miedos y experiencias, empieza a emerger la autenticidad. Y es en este ajuste de la conciencia donde la transformación deja de ser una idea y se convierte en una práctica. En algún momento, entiendes que la identidad no es algo fijo, sino algo en constante movimiento. El yo que crees ser hoy es en realidad una construcción moldeada por elecciones, miedos e influencias externas. Y eso da paso a algo poderoso: la posibilidad de reescribir tu propia narrativa personal. Esta reescritura comienza cuando cuestionas la aprobación externa como referencia principal de valor. Empiezas a observar qué partes de tu vida están guiadas por la autenticidad y cuáles por el control o el miedo. Y en este proceso, la libertad interior deja de ser un concepto lejano y comienza a convertirse en una práctica diaria. La transformación no ocurre de forma abrupta, sino en pequeños ajustes conscientes a lo largo del tiempo. Aprendes a soltar lo que ya no tiene sentido y a fortalecer lo que representa tu esencia. Así, la identidad se alinea con una versión más ligera y verdadera, menos dependiente de la validación externa. Después de todo esto, merece la pena detenerse un momento y preguntarse honestamente cuántas de tus elecciones vinieron realmente de tu esencia, y cuántas fueron moldeadas por el miedo y la aprobación externa. ¿Cuántas veces has confundido control con seguridad, y seguridad con felicidad? Y, sobre todo, ¿cuánto de tu identidad sigue atrapado en una narrativa personal que ya no te representa? La verdad es que la libertad interior no aparece como un evento mágico, sino como un proceso continuo de desapego. No tienes que abandonar el mundo, pero puede que tengas que abandonar la necesidad de ser validado por él todo el tiempo. Cuando la autenticidad empieza a sustituir a la ilusión de control, la vida no se vuelve perfecta, se vuelve más real. Así que aquí está la provocación: ¿que sigues manteniendo solo por miedo a perder la aceptación? ¿Qué pasaría si empezaras a actuar un poco más alineado con tu esencia, incluso sin garantías externas? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para vivir una verdadera transformación? Si este contenido te ha parecido lógico, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos. Aquí seguimos explorando la mente, la conciencia y los caminos hacia una vida más auténtica y despertada.